Y la pregunta que nos hacemos es si va a alcanzar ese desembolso, esos recursos para enfrentar todos estos daños por el invierno. Ya está con nosotros Lenin Artieda para profundizar en el tema. Lenin, buenos días. Adelante. Buen día, Fernando. Bueno, no sabemos si va a alcanzar porque el invierno continúa y los daños en el sector agrícola, en la vialidad, en las viviendas de los damnificados sigue y no sabemos pues hasta cuándo se va a detener. Además, se advierte de una probable llegada del fenómeno del Niño. De todo eso vamos a conversar, Fernando, con el ministro Pablo Arosemena, quien ya se encuentra en nuestros estudios. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Ministro, antes de entrar a ese tema, necesitamos que usted le diga al país si le van a hacer caso o no a la orden del juez de Balsas, quien ha ordenado que se le restituya a Jorge Glass el pago de sus pensiones vitalicias, a las que se dijo, a las que tiene derecho todo expresidente y ex vicepresidente de la República, que no haya sido condenado por corrupción. Buenos días, Lenin, gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos tus seguidores y televidentes. Las acciones de protección no se pueden utilizar para interferir con las finanzas públicas. Por eso, el Ministerio de Economía y Finanzas ha rechazado esa pretensión y va a apelar en el sistema de justicia. ¿Qué pasa si en la apelación la Corte Provincial del Oro dice, no señores, sí le tienen que pagar a Jorge Glass? Insistiremos en la apelación. Somos categóricos en esto y rechazamos cualquier intento de mal utilizar las acciones de protección para proteger cosas que son ya propias de la política. Lo de Jorge Glass son $140.000, pero está por resolverse también en sede judicial el tema de los 260 millones que está pidiendo pues la judicatura encabezada por Wilman Terán. ¿Hay plata para pagar eso si eventualmente se diera un fallo a favor del solicitante? No existen esos recursos y tendrían que decir de dónde salen. Habría que quitarle a salud, a educación, a seguridad, o habría que subir los impuestos, que la gente que nos está viendo hay que trabajar más duro para poder mantenerlos a ellos, cuando no puede ser que todos los días nos enteramos por la prensa que ciertos malos elementos de la función judicial sueltan a delincuentes a mansalva cuando se hace un esfuerzo enorme para poder aplacar la inseguridad. Entonces, el punto es que vemos una pretensión de la entidad de judicializar las finanzas públicas, de politizar la economía, y las finanzas públicas, la economía, tiene que ser manejada de forma técnica, no con teatros políticos. Y mañana cualquier otra entidad podría repetir una acción similar y exigirles el pago de atrasos, por ejemplo, que en algunos casos son bastante elevados. Sería una pretensión de dinamitar las bases de la sostenibilidad de las finanzas públicas. En términos sencillos, los recursos del Estado, en primera o en última instancia, vienen de los ciudadanos, de los impuestos. Y cuando alguien te dice, oye, a mí me falta más plata de alguna entidad pública, lo que está realmente diciendo es una de dos cosas: o suban los impuestos, cóbrele más a los ecuatorianos para poder mantenerlos a ellos, o le está diciendo quítele recursos a la salud, a la educación o a la seguridad, porque estamos en déficit fiscal, pues si aquí no sobra un solo dólar. Entonces, bien saben que pretender más recursos significa quitarle a otro o subirle los impuestos a los ciudadanos, y categóricamente eso no es la solución para un problema del Consejo de la Judicatura que es de gestión. Porque teniendo un presupuesto de 438 millones de dólares en la parte correspondiente al Plan Anual de Inversiones, el año pasado no ejecutaron ni la mitad, el 47%, y en lo que va de este año, el 2%. Y ya que estamos hablando de eventos no presupuestados, ministro, ¿ya tiene usted el monto consolidado de toda la afectación por el invierno? Y me refiero a las asistencias que se les tienen que dar a agricultores, del costo de reparar o de reconstruir carreteras, del costo de los bonos que se entregan o de las viviendas también que se les va a dar a los damnificados. Sí, hasta este momento el impacto es de alrededor de 200 millones de dólares. Y digo hasta este momento porque el invierno todavía no termina. ¿Esa plata la tienen? Hemos conseguido ya 210 millones de dólares con una línea contingente para desastres naturales. ¿El invierno sigue? Claro, hemos conseguido 50 millones de dólares del BID, 150 millones de dólares del Banco Mundial. Ahí esos recursos los hemos activado. Para no esperar a las semanas que toman recibir los recursos, porque no es que se aplasta un botón y aparecen, lo que hemos definido desde el primer momento junto al presidente de la República es que las entidades utilicen los recursos que ya tienen en el presupuesto y después, cuando vengan esas líneas contingentes, lo restituimos. Clarísimo. Eso para atender los daños hasta hoy. Así es. ¿Y los daños futuros, si es que llegaran a darse?
Aquí viene lo importante de haber sido y seguir siendo prudentes en el manejo de la economía. Eso nos permite poder darle la tranquilidad a la ciudadanía de que podemos activar líneas contingentes para que el costo, la factura de un invierno no caiga en el bolsillo de los ecuatorianos a través de más impuestos, porque recordemos que en el pasado, ante desgracias como terremotos y cosas que sucedieron, lo que hacían administraciones de gobiernos anteriores era subir impuestos como una suerte de reflejo automático, cualquier cosa que pasaba, entonces subir impuestos. Lo que hemos hecho nosotros este año, y lo vamos a continuar haciendo, es bajar impuestos. Este año hemos bajado el impuesto a la salida de divisas, hemos bajado los ICES, hemos bajado el IVA, hemos bajado aranceles, y esa es la línea que tiene el gobierno para poder también estimular la producción. Ahora, estamos hablando aquí de gastos no presupuestados, pero resulta que también hay ingresos que estaban presupuestados y que no se van a dar, por ejemplo, en el tema petrolero. ¿De cuánto es el golpe? Alrededor de 700 millones de dólares. La variable petrolera tiene dos componentes, el precio y la cantidad. Por el lado del precio, vale la pena recordarle a la ciudadanía que el año pasado, cuando presentamos la proforma, el presupuesto para este año, y pusimos el precio de 64.8, 65 dólares, la Asamblea nos tuvo sentados horas de horas con críticas de que debíamos poner un precio de 75, 85 o 95, como que si de esa forma se genera plata. Fuimos muy prudentes y dijimos, la economía se maneja aquí de forma técnica, no de forma populista. Y eso nos ha permitido amortiguar. Imagínate cómo sería el hueco si hubiéramos puesto un precio de 95. Ahora, por el lado de la producción, ha habido un golpe. Lo que estamos haciendo es trabajando dentro de un presupuesto que, al tener menos ingresos, necesariamente... ¿Eso cómo se suple? ¿Cómo van a suplir esos 700 millones de dólares? Necesariamente, al no tener una estrategia de subir impuestos, sino de aumentar la recaudación sin subir impuestos, inclusive bajándolos, porque yo quiero ser claro, nosotros hemos bajado el impuesto a la salida de divisas y aumentado la recaudación. Hemos bajado el ICE y aumentamos la recaudación. Entonces, esa estrategia ha funcionado y está funcionando. El año pasado bajamos del 5 al 4% ¿De dónde y aumentamos esos 700 millones o son irrecuperables? No, te estoy diciendo claramente, con una estrategia de continuar bajando impuestos, aumentando la recaudación, como ya lo hemos hecho, por un lado, sí, y por otro lado, activando el financiamiento que tenemos con los multilaterales. Estuvimos la semana pasada en Washington, hablamos de estos temas, evidentemente, y tenemos las puertas abiertas para poder tocar el financiamiento en las mejores condiciones para los ecuatorianos. Hablando de la necesidad de dar atención social, pues de hacer inversión social, el gobierno ha señalado, yo voy a poner 15.000 millones de dólares. Si le quitamos el pago de sueldos a policías, a médicos, a enfermeras, a maestros, ¿cuánto queda? ¿Cuánto es el monto estrictamente de inversión si quitamos sueldos? A ver, primero, la definición técnica de inversión social creada por la Secretaría Nacional de Planificación de Desarrollo del Ecuador allá por el año 2015 dice que es el presupuesto y tiene dos componentes, integral y sectorial de salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social. ¿Qué quiere decir integral? Que si estamos hablando de medicina, si estamos hablando de salud... También se cuentan los claro, sueldos, pero eso está en la definición técnica que es... Pero hagamos una desagregación de los salarios para tener en cuenta cuánto dinero es el que se va a destinar a compra de medicinas, a compra de patrulleros, a construcción de nuevas escuelas o de hospitales. Bueno, es que ahí estaríamos mezclando varias cosas, porque seguridad no es parte de la definición tradicional. No es parte de la definición. De escuelas, de hospitales, de bonos. El presupuesto, para ser muy claro, total, integral y sectorial son 15.200 millones de dólares. Y comparando peras con peras, eso es lo que en administraciones anteriores de gobierno pasado fue alrededor de 11.200 millones de dólares, y si nos vamos un poco más atrás fue de 8.000 millones de dólares el promedio anual. Entonces se ha hecho un esfuerzo muy grande para que la prudencia económica sirva para fortalecer los recursos. Y específicamente en la pregunta del PAI, el Plan Anual de Inversiones, son 1.875 millones de dólares. ¿A usted le parece, ministro, que ese valor es el adecuado para reactivar una economía que se recupera, sí, pero que no despega? ¿No es tiempo quizás de adoptar otras estrategias como, no sé, quizás flexibilizar los objetivos de reducción del déficit fiscal o salir a buscar en algún lado, yo sé que es complicado, créditos blandos?
están flexibilizados y se buscan y se consiguen esos créditos blandos. Recordemos que somos nosotros, en esta administración liderada por Guillermo Lasso, los que renegociamos la deuda con China. Bajamos las tasas de interés, aumentamos los plazos y el petróleo que estaba atado, garantizado a un precio fijo, lo hemos liberado y se vende hoy a precios de mercado con un beneficio para los ecuatorianos de 1.400 millones de dólares en flujo de caja. Por eso es que cuando tú ves la deuda, el peso de la deuda en relación al Producto Interno Bruto, hemos bajado el nivel de endeudamiento en el país del 61% hace un par de años al 55%. ¿Hay cómo meterle más plata a la economía, ministro? Mira, ese es el enfoque nuestro. Ahora, pensemos en una familia, para que se entienda bien, una analogía entre finanzas públicas y las finanzas familiares. Para poder gastar más en salud, en educación, en alimentos, en una familia, ¿qué es lo primero que necesitamos tener? Ingresos. Si no tienes ingresos, no puedes gastar más en lo que necesitas gastar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Al poner orden, al ser prudentes en el manejo de la economía, hemos generado espacio para tener la liquidez para precisamente poder gastar más. Hoy el enfoque, la obsesión es poner la mayor cantidad de recursos en el área social. Y eso solamente es posible porque hemos ordenado y seguimos ordenando la economía. ¿Esa es la obsesión? ¿Lo van a hacer? ¿Cuánto más? Bueno, es lo que estamos haciendo exactamente este año. En el momento que tú tienes un presupuesto de 31.500 millones de dólares, donde la mitad del presupuesto es inversión social, en el momento que tú tienes un presupuesto de seguridad, que es el principal tema del momento del país, de 3.200 millones de dólares el año pasado, y lo hemos aumentado a 3.400 millones de dólares, tú ves que todos los esfuerzos están en poner ahí. Pero aquí hay que ser categóricos, Lenin, porque a veces hay la sensación de que poner la economía en orden significa que sobra plata y no estás gastando. Seamos claros, aquí no sobra $1. Al día de hoy seguimos en déficit fiscal. Claro, muchísimo menos de lo que era la era de la despilfarra, pero sigue el déficit fiscal. Y déficit fiscal, por definición, significa de que no sobra ni $1. Entonces, no se está dejando $1. Todo se lo está poniendo al servicio de la ciudadanía, en salud, educación, en trabajo, en seguridad. Evidentemente, y como no sobra siempre plata, van a faltar más recursos, pero más recursos son o subir los impuestos o endeudarse más. O mirar hacia China. Aquí lo que hemos hecho es ser muy pragmáticos, bajar impuestos, estar buscando financiamiento de forma pragmática con todos los países y multilaterales que hay en el mundo y de esa forma poder conseguir recursos a tasas que son, al día de hoy, cuando las tasas internacionales son altísimas, que son muy razonables, al 2, al 3, al 4% con los multilaterales, cuando en el pasado nos endeudaban al 10 y al 11%. ¿Está buscando plata en China, ministro? Se busca plata en todas partes del mundo, siempre y cuando la condición es que sea en los mejores términos para los ecuatorianos. Y los mejores términos tienen 3 componentes: tasas bajas, plazos amplios y condiciones transparentes. ¿Sí están buscando plata en China entonces? En todas partes estamos buscando recursos, así que no nos vamos a cerrar solamente a una región del mundo, porque tenemos que ser muy pragmáticos en el manejo de las finanzas públicas, en la tesorería y en conseguir recursos para ponerlos al beneficio de los ecuatorianos. Una última cosa, Pablo, en este espacio voceros del gobierno han dicho, están llegando armas, están llegando municiones, están llegando chalecos, ya mismo llegan los vehículos para adquisición de equipos de seguridad. Y tomando en cuenta que va a haber una declaratoria como terroristas a los grupos de delincuencia organizada, ¿cuánto se va a destinar primero? ¿Cuánto se va a destinar este año para eso, para adquisiciones? Y segundo, ¿está previsto un incremento? Porque si vamos a entrar a un nuevo escenario identificando a los grupos delictivos como terroristas, seguramente se va a necesitar más plata para combatirlos. A ver, 2 cosas. Primero, yo solamente puedo hablar de los recursos, cómo se consiguen y se hace una asignación. Ya en qué se utilizan directamente, eso corresponde a cada una de las carteras de Estado. Habiendo dicho eso, reiterar que el presupuesto sectorial de seguridad de este año es 200 millones más que el año pasado, son 3.400 millones de dólares. Sí, ahora, esos recursos, en lo que tiene que ver con el plan anual de inversiones de la seguridad, específicamente en Policía Nacional, eso está en el Ministerio del Interior, son alrededor de 70 millones de dólares, y con esos recursos, este año es que se consigue cerrar una brecha histórica, que los policías, 53.000 policías puedan tener 53.000 chalecos. Eso no se había hecho en años y esas son las soluciones que este gobierno, poniendo orden, sin que sobre la plata, lo pone en beneficio de las necesidades más sentidas de todos los ecuatorianos. Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Alejandra.
Vamos con información. El estado de la salud en Ecuador se recoge en un informe regional de la Federación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas. El estudio evidencia que, pese a ser uno de los países de la región que más invierte en salud, los servicios que brinda a la población están lejos de ser óptimos. Por ejemplo, el análisis destaca que Ecuador tiene el primer lugar en la región en índices de desnutrición infantil. Tras entrar en vigencia el acuerdo ministerial que reglamenta el porte y tenencia de armas para uso civil, el Ministerio de Educación emitió un documento ampliando las prohibiciones que señala la norma. No se podrán usar armas en planteles, expresos escolares, instalaciones del ministerio ni en espacios que se utilicen para actividades académicas donde acudan alumnos y docentes. Ya regresamos con más información, pero también con el exministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, que ya se encuentra en nuestros estudios para hablar sobre la declaratoria como terroristas a grupos del crimen organizado. La declaratoria de grupos terroristas se sustenta en argumentos constitucionales y legales que el gobierno analiza al momento. Constitucionalmente, las Fuerzas Armadas tienen como una de sus misiones fundamentales la defensa de la integridad territorial y el Código Penal señala que quien provoque o mantenga en estado de terror a la población, personas, edificaciones, medios de comunicación, transporte. Si causa muertes, tendrá una pena de hasta 26 años de prisión. La ley también sanciona el financiamiento del terrorismo con penas entre 7 y 10 años de cárcel. Al menos en 7 provincias las bandas delincuenciales se han tomado amplios sectores y hay expectativa por la reunión del COSEPE, el Consejo de Seguridad del Estado, para los próximos días. Lenin, pero ¿qué debe venir después en la práctica una vez declaradas las bandas como terroristas? Eso, Alejandra, eso lo vamos a revisar con el exministro de Defensa y además un experto en contraterrorismo, el general Osvaldo Jarrín. General, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación. General, en concreto, la intención es que Fuerzas Armadas combatan con toda su potencia logística y de fuego a los violentos. La ciudadanía, ¿qué debe esperar de esa intervención? Cuando estamos hablando de terrorismo, el artículo 366 de la Constitución es perfectamente claro cuando establece que mantener con terror a la población es un acto de terrorismo. Pero al mismo tiempo hay un vacío porque, de acuerdo al 1373 de Naciones Unidas, al igual que el CICTE del Comité Internacional contra el Terrorismo, se consideran 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, el acto criminal violento que se aplique contra la población. En segundo lugar, que tenga un propósito, una finalidad política. Y en tercer lugar, que esa violencia que se esté aplicando se mantenga en terror a la población. Yo creo que estas características fundamentales no se cumplen cuando estamos hablando únicamente del terrorismo sin considerar la finalidad política. Varios autores especifican que además, cuando se aplica contra la población inocente, a la población civil, violencia deliberada, planificada por parte de grupos no gubernamentales, eso es lo que se considera como terrorismo. Por consiguiente, las Fuerzas Armadas y la policía, con relación a los actores, a los grupos terroristas que se vayan a presentar, en primer lugar, no modificarán toda su energía, la fuerza, la contundencia de sus operaciones. Pero otra cosa es que se les califique como grupos terroristas. Ahí estoy en desacuerdo. Ahora, general, si está establecido. Ok, no se los califica como grupos terroristas, pero sí que intervenga Fuerzas Armadas. Usted hizo estudios en contraterrorismo, los hizo en Israel. ¿Cómo debería organizarse y ejecutarse esa intervención militar? Porque más allá de si se cumple o no con los requisitos formales, lo cierto es que la población está aterrorizada y estos grupos son altamente violentos. Por esta misma razón, me hice cargo del Ministerio de Defensa con las consecuencias del acto terrorista del denominado alias Huacho en Esmeraldas. Por esta razón, conformé una comisión y asistimos a Londres a un ejercicio de simulación con MI5
para conocer cuál es la estrategia contraterrorista y cómo funciona el Gabinete de Gestión de Crisis Contraterrorista para conducir y para manejar este tipo de situaciones. Seguidamente mandé una nueva comisión con generales a Estados Unidos, a Kentucky, con la misma finalidad. Y finalmente para el campo operacional salió una nueva comisión con coroneles del ejército a España, para que conozcan, estudien y vean cuál es la planificación que se debe realizar para afrontar estos actos terroristas. Tenemos gente capacitada entonces, general. Pero esto significa actualización y capacidad de responder a este tipo de situaciones. Ahora, yo le quiero preguntar algo muy concreto, general, desde su experiencia y desde sus estudios. ¿Es necesaria la conformación de un bloque de búsqueda, que los mejores elementos de los distintos grupos de élite de Fuerzas Armadas se concentren en la ubicación y en la captura de los cabecillas de estas organizaciones? Por supuesto que sí. Eso es una materia esencial, básica, para la policía especialmente, en cuanto a investigación, persecución, detención. Desgraciadamente lo que estamos viviendo es que los jueces funcionan como una puerta giratoria. Todo echan a tierra de todo ese esfuerzo y gran trabajo realizado para que inmediatamente salgan. Más se demoran en toda la planificación, la detención, que en salir. Entonces, esta situación está en desacuerdo con lo que realizan tanto policía como Fuerzas Armadas y deben con sus grupos élites. El GEO es un grupo esencialmente destinado para este tipo de acciones, de actos terroristas. ¿Se entiende? Pero entonces, otra cosa es que sean los grupos calificados como grupos terroristas. Si tenemos a los especialistas, si tenemos gente formada, si han asistido a cursos de actualización, ¿por qué razón, se preguntan muchos, general Jarrín, por qué razón no ha intervenido Fuerzas Armadas antes con la contundencia con la que lo han hecho en las últimas semanas en Esmeraldas, hace 2 días acá en Yaguachi? Lo han hecho las Fuerzas Armadas, pero va dependiendo del incremento de la violencia y la situación. Hay que considerar que con estado de excepción y con las nuevas leyes que se han determinado, le da ciertas garantías, y digo ciertas, no total, garantía de empleo de las armas de fuego, de dotación para casos no solamente como defensa propia, sino para neutralizar este tipo de actividades. El CICTE de la OEA es perfectamente claro. Hay que prevenir, combatir y eliminar los actos que se cometan con el criterio de terrorismo, con el criterio de subordinar a la población al terror, a la angustia y generar un caos en el interior de la población. General Jarrín, si quienes tienen organismos de inteligencia, las armas, la facultad de imponerse por la fuerza son los militares, le pregunto, ¿la estrategia a desarrollarse en el país debe provenir de Fuerzas Armadas? ¿Por allí es el camino? En primer lugar, debe provenir de una política. Y esa política no está directamente relacionada con lo que ha realizado, con lo que ha ejecutado o lo que tiene en mente la Secretaría de Seguridad. Esa Secretaría tiene que ser eliminada, porque de acuerdo a la ley, el artículo 10 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece que quien haga las veces del Ministerio de Coordinador de Seguridad, que ya no existe, corresponde al Gabinete del Sector Seguridad. Por tanto, esos son los órganos ejecutores con autoridad, con capacidad, con recursos y con la doctrina que corresponde, tanto para Fuerzas Armadas, para Policía, que puedan realizar la planificación correspondiente. Y si es que lo que se tiene en planificación, como es el Plan Nacional de Seguridad Integral, estructurado y elaborado, si no está de acuerdo a la actualidad, hay que hacerlo nuevo. Hay que establecer una planificación. Pero esa es la materia fundamental de los órganos de seguridad. Policía y Fuerzas Armadas tienen planes específicos que tienen que ser actualizados para su empleo. Ahora, eso en la parte de los fundamentos. En la parte operativa, ¿cuáles deben ser las opciones, general, que por lógica Fuerzas Armadas deberían presentarle al país, al gobierno, si estamos en una confrontación abierta contra acciones de terror? En primer lugar, diferenciar lo que son actos de terrorismo tipo secuestro extorsivo, como dice la Constitución y como dice específicamente el COIP, y los que son directamente
actos de terrorismo a responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Una directa coordinación entre las dos entidades y las élites que existen de los grupos conformados, GEO por parte de Fuerzas Armadas, GOE por parte de la policía, para que se pueda en forma articulada emplearse para combatir y eliminar ese tipo de acciones. General, y usted lo ha escuchado en un sinnúmero de ocasiones, se ha señalado que los militares no están capacitados para intervenir en temas de seguridad donde estén involucrados directa o indirectamente civiles. ¿Su criterio al respecto? Las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la ley, inclusive artículo 35, hay la complementariedad y están en condiciones de apoyar a la policía en forma permanente, no solamente en estado de excepción. Las áreas sensibles, puntos estratégicos, deben ser cubiertos justamente en prevención de que puedan cometerse actos de terrorismo. Y esto es en forma permanente, no hace falta que haya un estado de excepción. Sin embargo, cuando hay necesidad en situaciones que es diferente, ya no de crimen organizado, sino estamos hablando de violencia política, manifestaciones, disturbios, se emplearán las Fuerzas Armadas de acuerdo a la normativa establecida. Y más aún cuando se ha establecido por parte de la Asamblea la capacidad de las Fuerzas Armadas para que puedan realizar esta complementariedad sin necesidad de un estado de excepción. Pero es muy importante, las Fuerzas Armadas son una fuerza de protección, una fuerza que está relacionada con la soberanía y la protección de la población en sus derechos y libertades. Osvaldo Jarrín, general de la República, exministro de Defensa. Gracias por acompañarnos, general, hoy aquí en Contacto Directo. Una pausa y volvemos. Pachacutic, que en principio apoyaba el juicio político al presidente Lasso, ahora habla de esperar. Lo mismo en Izquierda Democrática, Lenin, ambos votos clave. Revisemos las posturas. Quienes hacían cuentas sobre si se alcanzan los 92 votos para la destitución del presidente incluían a Pachacutic e Izquierda Democrática. Pero ahora la bancada del movimiento indígena, que inicialmente había anunciado apoyaba el juicio, hace una aclaración. Que no cuenten hacia dónde van a ir los votos de Pachacutic, no cuenten con Pachacutic si es solo para beneficiarse a sus dirigentes políticos. Pachacutic no tiene dirigentes políticos que están corridos de la justicia y sentenciados. Esperarán hasta el final del proceso y decidirán de acuerdo a las pruebas que se presenten. Lo mismo dicen en el ala orgánica de Izquierda Democrática. Nosotros vamos a tomar una resolución, tanto técnica, jurídica y política, de manera responsable. En UNES, que promueve el juicio político y la destitución del presidente, dicen ver con cautela la suma y resta de votos. No temo en que se caiga el juicio político, más bien temo en que las ambiciones de las y los legisladores o de algunos legisladores puedan más que el sentido de patria que es urgente en esta crisis. El oficialismo niega cualquier negociación por debajo de la mesa. Más bien aspiran a la reflexión de esos bloques. Están expectantes precisamente de que de alguna forma se les está cayendo el argumento de un presunto peculado por omisión y responsabilidad política. Mientras lo de los votos se define, el proceso de juicio político continúa en la Comisión de Fiscalización, con 7 ausencias de los convocados a testiguar, entre expertos y un periodista. Muchas gracias, señor presidente.